Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, El Umbral de lo Desconocido, su podcast de terror y cosas paranormales. Estamos grabando desde las instalaciones de la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl. Hace unos momentos estuvimos presenciando algunas llamadas psicofonías o sucesos extraños. Aquí hay pues muchos instrumentos musicales en el fondo del escenario. Hay unos tambores muy grandes que se llaman bombos. Y antes de esta grabación estábamos ahí bromeando con los fantasmas y eso, incluso con la becaria, asustándola un poco, pero pues ahorita sí se escucharon de verdad, ¿no? O sea, ya van varias veces que se escuchan. La primera vez dijimos como, ay, es un ruido, ¿no? Pero ahorita sí se escucharon un poquillo más. O quién sabe, tal vez es otra cosa, ¿no? No sabemos, pero ahí está el asunto y nos sacamos de onda un poquito. Pero hoy vamos a presentarnos. Yo soy Cali. Yo soy Fernando Morfabón. Yo soy Aaron Martínez. Y pues hoy vamos a hablar de un tema ahí un poco, sí, turbio y escalofriante, de los mitos y estas cosas como místicas, espirituales que hay en la humanidad y que han existido a lo largo de la historia, ¿no? Así es, sí, vamos a hablar sobre los rituales de la antigüedad o incluso algunos que se han viralizado, ¿no? Ahí en redes sociales, por ejemplo, en este caso, los de África, que ya los habíamos mencionado un tanto antes, de iniciar a grabar, pues esta parte, ¿no? Bueno, se me hace interesante, pero algunos ya han querido desmentir esta parte es como un pajar, que empiezan como a dar vueltas y así, no sé si los han visto. ¿Un pajar? Ajá, sí son como un pajar así. Vamos a poner ahí una imagen de estos y empiezan como a danzar, pero se ve como si no hubiera nadie en estos. Ah, ya, que son como unos trajes gigantes, ¿no? Exacto, sí. De paja. Sí, exactamente. Ya, sí, son como unos monstruos de paja que se supone que bailan por la magia del vudú. En África es una de las creencias como místicas espirituales, esto de que lleva también a la brujería, ¿no? O sea, la brujería en África es el llamado vudú, que pues también ya se ha traído mucho hacia América, más en Estados Unidos creo que se practica un poco más el vudú. Hay una zona que también ya hemos hablado en Nueva Orleans, que ahí también es bien sabido que se practica la magia negra o el vudú. ¿Tú qué nos quieres comentar sobre esto, mi querido Abraham? Exacto, pues bueno, antes de continuar con el tema, recordarle a los seguidores que tenemos una cita pendiente con los 1000 suscriptores en Facebook para jugar con el tablero de la Ouija. Ni hemos comprado nada y ya nos están espantando. Entonces, pues queda ahí la mención para que nos ayuden a llegar a esa meta. Y bueno, pues hay varios temas ahí a tratar con los rituales, pues se pueden ver desde lo religioso, desde lo científico, no sé, desde la antropología y la sociología y muchas ciencias, pero bueno, en general lo podemos resumir en que son un conjunto de prácticas que simbólicamente representan un proceso, una transición, una etapa, o meramente tienen una función no solamente religiosa, sino también pues cultural. Entonces pues en rituales hay muchísimos, incluso en la vida cotidiana, que no imaginamos. No sé, por ejemplo, como mexicanos nuestra primera comunión es un ritual, ¿no? Nuestro bautizo quizá, pues yo creo que muchos somos de índole católica a lo mejor, pues también representa un ritual de iniciación a ti como sujeto que se acerca oficialmente a Dios y tal. Entonces más allá del estigma de que son como cosas del más allá o que meramente se dirigen a cosas de brujería, maldad o cosas por el estilo, pues realmente tienen muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, pues una primera comunión no es maligna, ¿no? Pero implica un proceso importante de transición o una etapa importante de transición en la vida del sujeto. Sí, pues creo que hay muchos tipos de rituales y hechizos, ya llevándolo como hacia la brujería y demás, pero sí, concuerdo en que hay muchas
pues costumbres que se realizan a lo largo de la humanidad, y también depende mucho con las religiones, ¿no? Por ejemplo, los judíos que hacen su bar mitzvah, también aquí en la adolescencia, ¿no? Como que son esas transiciones de edades, también a mí se me hace muy curioso, porque por ejemplo aquí en México también, no sé si llamarlo como ritual o no, pero la celebración de los 15 años, ¿no? Que es cuando antes se hacía o se decía que es cuando las niñas se vuelven mujeres. También como llevándolo hacia que tienen el periodo y demás, antes también se hablaba como de esto. Ahora ya es más una celebración como un poco más banal, pero también tiene que ver con esos usos y costumbres dentro de las culturas de cada país. Sí, que no se pierde el contenido simbólico, porque al final de cuentas tú estás presentando a tu hija en sociedad, ¿no? O sea, yo sé que quizás alguien dirá cosas machistas en lo que quieres, pero en general pues sí, ¿no? O sea, se hace énfasis en que el infante deja de ser infante y ya entra dentro de una categoría más adulta, ¿no? Entonces, inclusive hay gente que lo analiza y hace énfasis, por ejemplo, en la parte del vals, ¿no? Que por eso la dama se presenta, ¿no? Y se tiene que realizar el baile y tal, es un montón de cosas, pero que al final de cuentas pues son rituales que tú no pensarías que son rituales, ¿no? Tú lo ves como una fiesta y todo, pero sí tiene un componente importante detrás de ser, por así decirlo. Sí, sí, pues es un tanto interesante esta parte, no lo había tomado así como en cuenta, lo que ustedes habían mencionado, porque lo tomamos tan a la ligera o como que es algo que ya se hace comúnmente, que ya ni siquiera pensamos pues como tal en este ritual, ¿no? Sino más bien nada más como una fiesta. Por ejemplo, cuando ya mencionaba Abraham que hacen el bautizo, pues como tal haces una especie de ritual llevando al niño a donde le echan esta agua en la cabeza, bueno, a los católicos. Entonces, pues tú ya no lo ves un tanto por ese ritual, sino más bien ya nada más están esperando como la fiesta, ¿no? La gente. Entonces, pues eso es un tanto interesante esta parte. Sí, y esto no tiene, o sea, no es reciente, ¿no? Incluso nuestros ancestros aquí en México, antes se tenía como normalizado que después de, por ejemplo, un juego de pelota, ¿no? Que eran como muy comunes, los ganadores incluso se sacrificaban y pues los asesinaban, ¿no? O sea, les cortaban la cabeza, y habían muchos usos y costumbres que antes pues eran totalmente normales y los veían hasta incluso buenos porque se ofrecían ante los dioses. Entonces, este tipo de rituales que antes se hacían con incluso el famoso pozole, ¿no? Que se hacía de algunas partes humanas, eso es como lo que dicen, y se le daba pues al gobernante supremo, ¿no? Entonces, estos usos y costumbres de ofrecerse ante los dioses y demás, pues eran como una fiesta más. Ahora en la actualidad, pues ya no lo veríamos tan bueno matar a alguien, ¿no? Entonces, son usos y costumbres que se van cambiando, pero, por ejemplo, hay muchas rituales en esto de que las abuelitas te curan con ruda cuando tienes mal de ojo y demás, que también entran dentro de esta simbología mexicana. Así es. Pues ya en un tanto esta parte de rituales, pues existen un sinfín y desde tiempos inmemoriales, ¿no? Porque podemos hablar, por ejemplo, Mesopotamia, se menciona lo de la demoniología, ¿no? Entonces, pues está muy interesante esta parte que desde aquel entonces ya se existía esta parte de demonios, ¿no? Entonces, pues se menciona ahí que hacían ese tipo de rituales para no caer, pues en esta parte como de que los demonios llegaran a atacar a los seres humanos para, pues un índole a lo mejor maligno, ¿no? Porque también en esta parte tiene que ver mucho, por ejemplo, las religiones, siempre lo que no está en sus manos o lo que no les importa tanto, pues para ellos es profano y dicen que es malo, ¿no? Entonces no se sabe, pues en realidad si es o no. Por ejemplo, aquí se menciona, todos conocemos que en México, en Catemaco, pues es una cuna, ¿no? de brujos. Entonces, pues para las religiones, algo que no está dentro de sus vertientes o de sus cosas, pues simplemente para ellos es profano y no existe, o simplemente es algo que es el mal.
Y estos rituales también son desde algo mínimo, ¿no? Regresando otra vez a la religión católica, cuando pasas como una especie de protección, cuando pasas enfrente de una iglesia, te tienes que persignar, ¿no? Hacer como el símbolo de que te protege Dios, y también esto entraría dentro de la simbología de los rituales, ¿no? ¿Tú qué piensas, Abraham? Pues bueno, ahí algo importante que mencionaba hace un momento, Fercho, es que pues en efecto las prácticas y usos rituales cambian dependiendo de la religión, de la época, del periodo histórico de donde se hable. Y pues por ejemplo, cuando hablamos de los rituales a nivel México, pues hablamos también de muchos sincretismos entre cosas, por ejemplo, de la santería, cosas del catolicismo como tal, cosas como tal del protestantismo, del cristianismo. Entonces, para autores antropólogos mexicanos como Carlos González, por ejemplo, el ritual pues conjuga estas cosmovisiones en una especie de sincretismo cultural y da como resultado pues los rituales que conocemos hoy en día pues como más generales, ¿no? Pero pues volviendo al punto de que todo esto cambia el tiempo y en el espacio y con las culturas y con las civilizaciones, pues por ejemplo antes no había una noción de rituales buenos y rituales malos, ¿sabes? O sea, esta categoría como de magia negra y magia blanca es más una como herencia de las culturas occidentales y en particular en contra de las prácticas paganas y de este tipo. Pero venga, por ejemplo, antes los rituales que hacían los egipcios o los mesopotamios no iban en pro de si era bueno, si era malo, si estabas con Dios o estabas con el diablo, sino que eran medios de comunicación entre el ser humano y su lado espiritual religioso, ¿no? Entonces pues hasta eso cambia también, que no a veces es simplemente decir un ritual, ahí piensas en cosas malignas, ¿no? Y no sé, pentagramas en el suelo, yo qué sé, ¿no? Sino que pues antes también tenían otro uso y otra significancia, ¿no? Que atendía pues a sus necesidades culturales y espirituales. Sí, y o sea, hay rituales para todo, ¿no? Y simbologías, por ejemplo, incluso para ascender hacia la vida o hacia la muerte, en esto de nacer, en esto de morir, en los funerales, también hay muchos tipos de representaciones hacia dónde vamos, ¿no? O incluso la simbología de cómo mueres, si mueres pues desviviéndote, o si mueres en un asesinato, o si mueres por causas naturales y demás, también eso tiene una simbología, y en muchas partes, como lo decías, ¿no? O sea, los egipcios no decían si era bueno o malo, o si te ibas con los dioses, o si te ibas al inframundo, ¿no? Solamente te rendían como un culto después de tu vida. Fungía, ¿no? Dentro de su cosmovisión y tenía un sentido particular, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tocando el tema de los egipcios, pues es muy evidente, por ejemplo, el tema del ritual funerario, ¿no? Uh-huh. Que es una de las sociedades que hace mucho hincapié en el ritual funerario. ¿Por qué? Porque el ritual preparaba el cuerpo para que trascendiera una vida más allá de la muerte, ¿no? Entonces sí había un ritual como tal con este pedo de la momificación, uh-huh, y de la extracción de órganos, y que tenían que estar en vasijas, y que cada vasija era para un dios, y dentro de todo ese sistema de símbolos y de significancias pues había un sentido que para ellos era coherente en ese momento, ¿no? Y que atendía a esas prácticas, ¿no? Y que no, y volvemos al mismo, no era como, sí, un ritual para la muerte, pero no era ni bueno ni malo, o sea, simplemente constituía esta parte final del ciclo de la vida. Uh-huh. Y así, ¿no? Pues como tal. ¿Y ustedes tienen algún ritual que hagan como por herencia familiar, o por superstición, o algo que esté como dentro de su normalidad? Ay, creo que no, bueno, más bien como que no, pues es, o sea, como que ya no es tanto, ¿no? Pero por ejemplo, los papás siempre decían, ¿no? Siempre levántate a lo mejor con el pie derecho, pero, o sea, ni siquiera te das cuenta si te vas a levantar con el pie derecho o izquierdo, ¿no? Pero siempre lo dicen como en un tono de, pues para que tengas un buen día, ¿no? Como de protección. Exactamente, nada más. Pero por ejemplo, entrando ya un tanto más a esto, dentro de la parte, yo que practico fútbol, pues sí hay muchas también como ciertos rituales. Por ejemplo, no sé si han visto que cuando entran a la cancha algunos jugadores como que brincan nomás con el pie derecho y se van corriendo así.
pues es precisamente para eso, para que supuestamente no les pase nada dentro de la cancha y cosas así. O incluso si ven ahí algunos porteros que llevan así como sus vírgenes o lo que ellos creen y lo tapan en un pañuelo y lo ponen al lado de su portería. O incluso algo más ya más loco en África, por ejemplo, hay partidos de primera división, o sea que los puedes ahí checar, e incluso había un portero que puso como rituales de brujería para que no entraran según los goles, ¿no? Entonces no sé si sea verdad o no, pero tenía como unos muñequitos así dentro de los postes de la portería, y entonces otro jugador contrario llegó corriendo, ¿Y lo tiró? le quita los de esos y se los va a aventar por allá, ¿no? Entonces dices, pues hasta qué grado no puede llegar esa devoción o ese tipo de rituales para poder pues mejorar o crecer, ¿no? En esta parte del deporte, por ejemplo. Uh-huh. ¿Tú tienes algún ritual, amigo? Pues no así como muy específico, pero pues repetimos los ejemplos clásicos que son, por ejemplo, bautizo, confirmación, primera comunión, donde todos de antemano hay un uso ritual de que tiene que haber una misa, y por ejemplo para el caso de la primera comunión pues tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Inclusive pues la primera comunión consiste en capacitarte a ti para recibir como tal el cuerpo de Dios, ¿no? Entonces eso implica también un uso ritual de conocimientos y de prácticas, y no sé, por ejemplo, no sé si ustedes la hicieron y cómo les haya tocado, pero por ejemplo hay una parte en la misa de la primera comunión donde uno tiene que sostener su vela firmemente mientras lee el Padre Nuestro, que ya es casi la parte final de la ceremonia, y tienes que estar firme, ¿no? O sea, no te tienes que mover, y hasta está la advertencia, ¿no? De que te puedes quemar con el tema de la sed y cosas por el estilo, pero en ritual lo amerita así, ¿no? Que tú te mantengas firme, que tengas que estar como haciendo tu examen de conciencia, porque precisamente ya va a acabar la misa y ya vas a recibir el cuerpo de Cristo y tal, pero pues bueno, es como, pues un ritual, al final de cuentas también. Sí, creo que yo tampoco tengo así como uno en específico que haga como para la suerte o algo así, pero pues yo me crié toda la vida como católica, entonces por ejemplo cuando sigo yendo con mi abuelita a comprar cosas y pasamos enfrente de una iglesia, ella sí me hace como, ay, persínate porque estamos enfrente de la iglesia, no vamos a pasar por la casa de Dios. Entonces eso como que es un ritual que todavía pues sigo haciendo de vez en cuando, pero pues fuera como de protección y de demás, pues creo que no. Hay muchos que incluso cargan con dijes o con figuras para proteger, ¿no? Bueno, una que sí tenía, que ya no la cargo, pero son las pulseras rojas contra la mala vibra, ¿no? Contra el mal de ojo y demás. Entonces eso sí también era algo que yo cargaba, ya no lo suelo cargar tanto. Yo creo que por eso me estaba yendo mal en la vida, pero... Por eso te asustan. Sí, por eso me asustan. El fantasma anda tocando el tambor. Por eso el fantasma nos anda asustando, pero son usos y costumbres. Pero también hay otros rituales bien locos ya hacia lo maligno, ¿no? Esto que, pues, llegan a sacrificar animales o algo así, ¿no? Yo, dentro de esto, yo he sabido de que, por ejemplo, tienes que bañarte con el agua de un coco, pero de esos cocos como redonditos, como peludos, y después ese coco lo tienes que ir a tirar en una intersección que esté cruzada. Si no la tiras ahí, pues es como que no te esté según, ¿no? Protegiendo. O no sé, hay varios rituales ahí como medio satánicos ya extraños, como esto de hacer los amarres, ¿no? Para que una persona se quede contigo y ponerle tu fotografía con velas y demás. Pues esos también son rituales que te van a llevar como a el propósito que quieres, ¿no? O también incluso estos que hacemos en Año Nuevo, ¿no? Esto de salir a pasear con la maleta o aventarte ponerte lentejas en la cabeza para la buena protección o para que la buena fortuna y eso. No sé si esos también entren dentro de los ritos y rituales, ¿no? Porque pues son costumbres de alguna manera. Sí, así es, bien lo mencionas, esto de las lentejas, pues muchas personas lo hacen y luego lo como que lo envuelven, ¿no? En como una bolsita roja. Ajá. Y así ya lo cierran, ¿no? Y ahí lo traen siempre hasta el próximo año, ¿no? Sí. Pero pues igual, o sea, son rituales como tú lo mencionas de Año Nuevo,
Y pues hay un sinfín, ¿no? De ponerte calzones rojos, amarillos y no sé qué tanto, lo de salir con la maleta, y en sí hay como 4 o 5, ¿no? Que, por ejemplo, en esta ocasión, una de mis hermanas, estábamos ahí, y sí hizo eso de la maleta, y yo pues me empecé a reír, ¿no? Pero pues son cositas que a lo mejor la gente cree, ¿no? A mí sí me funcionó, está chido. Yo igual lo hice como de juego, pero pues justo el año que lo hice, pues sí me fui de viaje. Entonces ya lo sé, pero mira, no voy a volver a hacer. Sí, hay curiosidades como muy extrañas, ¿no? Algo más que les haya llamado la atención de estos temas de los rituales místicos espirituales. Espiritual, pues que tienen un peso muy fuerte, o sea, uno, bueno, como anécdota ahí complementaria, el otro día estaba ahí en la Alameda, Juárez, y estaba un tipo de estos que da sermón con bocina ahí en el patio, y le decía a mi novia, personalmente me da risa, ¿no? Porque yo no creo nada de eso, pero profesionalmente es muy interesante porque te habla del grado de significancia que el tipo tiene interiorizado dentro de sí, ¿no? De que es tan importante esa parte espiritual de su vida que no le da pena y no le pesa hacer ese tipo de acciones, porque al final de cuentas hay un valor simbólico dentro de eso, ¿no? Y hay un montón de cosas, pues ya hablamos de rituales pues amenos, bonitos, pero pues también está el otro lado que está un poquito más turbio. Y por ejemplo, a mí me viene a la mente el caso de los narcos satánicos en Baja California, no, ¿dónde fue? Bueno, es en Tijuana, ¿no? Ajá, en el norte. En el norte, exactamente. Esta secta pues es comandada por un tipo que supuestamente tiene está predestinado, ¿no? A ser como dones y así. Un mago, un brujo de alto nivel. Entonces, pues en algún punto de su carrera como brujo, pues empieza a hacer trabajos para el narcotráfico, ¿no? Y dentro de sus rituales, pues sí implica, pues, muerte humana, desmembramientos, por ejemplo, este caso se hizo particularmente famoso porque la secta de los narcos satánicos mató a un ciudadano norteamericano. Entonces eso implicó, pues, la movilización de fuerzas armadas norteamericanas y de la presión, pues, de las embajadas para que se atendiera el caso. El punto de todo esto es que cuando dieron, pues, con el lugar donde se realizaban estos rituales, pues, por ejemplo, el cadáver de los restos óseos del chico estaban colocados en una posición específica. O en el caso de, por ejemplo, la espina dorsal fue sustraída para que este tipo, Adolfo Constanzo se llama, se hiciera un collar, ¿no? Entonces había muchos requerimientos que se inmiscuyeron en la muerte de este tipo, de este ciudadano norteamericano y de muchos más, que eran útiles para, pues, pedir cosas grandes, ¿no? Y pues ahí se mezclan bastantes cosas entre mito y ficción, porque muchos de sus adeptos pues constatan que Adolfo Constanzo sí tenía como, pues, influencias en el más allá, ¿no? Que inclusive si él deseaba así el mal a alguien, inmediatamente se ponía malo y los doctores no sabían qué hacer, hasta que este carnal levantaba así como las maldiciones dadas, ¿no? Entonces, pues ahí quién sabe, ¿no? Si fue o no fue. Lo cierto es que los rituales que se hacían para pedirle a los santos, pues, que atendieran las peticiones de los narcos, pues sí implicaban bastante brutalidad. Inclusive implicaba así, por ejemplo, derramamiento de materia gris encima de los ídolos o muchas cosas, ¿no? Al menos no estaban implicados en canibalismo, pero sí en rituales demasiado pesados. Lo sorprendente de ese caso es que no solamente había como muchos narcotraficantes implicados, sino gente de la farándula, ¿no? Chabelo. Sí, justo. Bueno, ahí María Félix y eso, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también es el otro lado importante, no porque uno pensara que no, pero no sé, yo hace unos años vi un documental de Vice sobre Catemaco y decía, por ejemplo, el brujo mayor, que inclusive el Peje, ¿no? Peña Nieto, Felipe Calderón, muchos presidentes lo habían consultado, ¿no? Para saber cuál iba a ser el resultado de la elección. Entonces, pues al final de cuentas sí sigue siendo un tema que la gente se lo toma muy en serio. Pues es que la magia en general es algo que, pues justo en Latinoamérica es algo que está muy presente, ¿no?
y que sí se cree mucho y todavía hay un montón de sectas y eso, incluso la religión hacia la Santa Muerte, esto de los santeros y demás que ya hemos tocado en otros episodios, pues, o sea, nosotros respetamos todas las creencias que tenga toda la gente, solo que pues sí hay rituales que llevan al extremo las cosas, ¿no? O sea, ya sacrificar a un animal o a una persona o ya desear el mal o la tragedia hacia alguien, pues a mí sí se me hace muy malévolo. O sea, no sé si realmente tenga que ver con estos rituales de magia blanca o negra o como lo quieran ver, pero pues sí se me hace algo turbio que quieras pues hacer el mal a otra persona. La más tranquila es cuando van y nada más fuman su cigarro con la muerte, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Ahí cerca de la casa de mi abuela hay un altar y pues ese es como el medio de petición y el medio de ofrenda también, ¿no? Uh-huh. Llegan, se echan media chela y le dejan media chela a la muerte, ¿no? Llegan y se fuman medio gallo de cannabis y dejan el medio gallo para la flaca, ¿no? Y entonces también es parte de... Uh-huh. Sí. Es el menos dañino de todos ese tipo de rituales. Pero tú no sabes para qué están pidiendo, ¿no? O sea, sí. Bueno, sí. O sea, quién sabe si están, no sé, pidiendo chamba o si estén deseando que pues, el que les bajó a la morrita ya se lo tuerza, ¿no? Entonces, depende también de sus peticiones. Así es, sí. Y también, por ejemplo, platicando esta parte que mencionó Abraham de los narcosatánicos, también hubo un tema bastante importante en Venezuela, que ya también lo abordamos en alguna ocasión, de esta chica que supuestamente una de sus amigas le puso como una pulsera, ¿no? Que era como una especie de brujería, un ritual, según para protección de esta muchacha. Pero pues a lo largo del tiempo, incluso ya salió hasta en la televisión y toda esta parte, pues esta chica empezó a perder como la razón. Entonces fue un momento donde ya pensaron que pues esta chica había sido poseída por algún demonio, etcétera. Pero lo que dicen parte de doctores que a lo mejor al inicio no hicieron nada o no pudieron encontrar nada así, se menciona que esta chica desenterró como huesos de una tumba, los sacó y se los dio como en una especie como de comida, sopa, no logran explicar cómo, pero le dio estos huesos humanos a esta chica y dicen que precisamente pues a lo mejor eso fue lo que hizo que esta muchacha perdiera como esa razón, como que pensaran que estaba poseída, pero en realidad fue una bacteria. Las bacterias que contrajo por esta parte de los huesos que le dio esta chava, ¿no? Entonces pues algo parecido a lo que comentaba Abraham, pues es un tema también interesante ahí en Venezuela que pasó. No, ese dato no me lo sabía, es un dato, como diría Luisito Comunica, muy perturbador. Exactamente. Pero obviamente, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con la ciencia y con que pues si le das de comer a algo echado a perder a alguien, pues obviamente le pueden dar cisticercos y esos son gusanos que te carcomen el cerebro, ¿no? Entonces obviamente vas a perder la noción de la razón. Entonces yo creo que fue algo parecido a lo que le pasó, ¿no? Sí, si tú contraes una bacteria así de fuerte, pues te come incluso la piel. Uh-huh. Entonces, pues sí, son cosas malvadas. Otro de los rituales que tú mencionabas al inicio de este episodio, pues era esta parte de los amarres, ¿no? Pues en la antigua Grecia también existía algo parecido, porque hacían como tablillas como de metal con la petición que le pedían a sus dioses. Por ejemplo, en este caso se menciona uno de una chava, una adolescente, que pedía que un chavo le hiciera como caso, ¿no? Entonces hizo la petición y dice que lo tienen que ir a enterrar por donde pasa la persona. En este caso dice que si no se lo cumple supuestamente, o si la persona no le hace caso, pues que se le rompa el pene, ¿no? Dice así. Entonces está interesante. Yo enterrando ya un montón de tablas. Sí, eso explica muchas cosas, chicos. Exactamente, entonces es algo parecido como a los amarres, ¿no? Que mencionábamos, porque como tal dice que enterraban muchas tablillas y le pedían a los dioses pues que hicieran algo por ellos, pero que si no se cumplía, pues que a la otra persona le fuera malo. Y en este caso, pues apareció esa, ¿no? De que se le rompe el pene y ya. Entonces, ¡ouch!
Pues sí, interesante también. Yo buscándolo en Google. De hecho, ahí, por ejemplo, como en el multiverso de los amarres, el fantasma atacó de nuevo. Si notan ahí un pequeño corte improvisado, fue el fantasma. Ajá, mencionabas. En el multiverso de los amarres. En el multiverso de los amarres hay un programa muy bueno que hizo el 22 hace mucho tiempo que se llama La historia de la sexualidad en México. Y hay un capítulo que habla particularmente de este tipo de rituales de amor y cosas por el estilo. Y en los tiempos de la colonia había un ritual pues muy famoso o muy útil para realizar amarres, y este consistía en capturar, así como cuando te dan, en la actualidad ven que un clásico ritual de amarres cuando te dan el colibrí, ¿no? Ajá, bueno, pues en la época colonial era similar, solamente que al colibrí se le extraía el corazón y se depositaba dentro de una especie de recipiente para posteriormente incinerarlo. Oh. Entonces ese polvo, que se llamaba polvos de pajarito, el ritual consistía en lanzar polvos de pajarito a quien tú quisieras pues amarrar. Pues, pero se los aventamos así en la cara. Exactamente. ¡Hala! O sea, llegabas como, ay, hola, me gusta mucho. Tampoco es como que ni de 10 corazones de colibrí te vaya a salir así medio kilo de sí. ceniza, ¿no? Pero en eso consistía más o menos como el ritual en este multiverso de los amarres, de quedarte con la nenorra que tú quisieras. Pues es que hay rituales muy extraños, ¿no? O sea, hay una broma muy común que es que el agua de calzón, pero yo creo que sí hay personas que realmente sí han hecho ese ritual, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hay personas muy extremistas en donde pues yo creo que, no sé, en un té o algo así pusieron sus prendas íntimas y vámonos, agüitas frescas? El tema del toloache también tiene como una explicación científica de que en ciertas dosis, por ejemplo, no sé cómo se llama esta cosa, el alcaloide que tiene la semilla del toloache sí genera como cierto grado de éxtasis, o bueno, no de éxtasis, pero sí como, no sé, como si te echaras un rufis rebajado. Sí, o sea, como que te anima, ¿no? Exactamente, entonces de ahí viene como la fama de que te estás enamorando nuevamente a tu amado cuando solo es éxtasis. Ajá, o sea, es como una reacción química del cerebro, ¿no? Pero no, pues va de la mano entre que si realmente sí hace algo, sí tiene una repercusión tomarte un té de toloache, y por otro lado que pues sí tiene un fundamento químico, ¿no? De lo que pasa en tu cabeza. Ay, pues son muchos, todavía nos faltarán muchos rituales y cosas místicas, espirituales, pero creo que es momento de ir cerrando el capítulo del día de hoy. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Algún ritual que se hayan ocurrido ahorita? ¿Algo que haga su familia también? Pues, por ejemplo, lo que mencionaba Abraham del polvo de pajarito, yo lo he visto en otros lugares, a lo mejor ya no de este polvo que menciona, de este ritual como lo hacían, pero sí hay una costumbre, no recuerdo ahorita bien dónde, salen niños y avientan como harina a las niñas, pero precisamente según o supuestamente es a las niñas que les gustan a ellos, ¿no? Entonces se los avientan y ya, entonces las niñas por ahí van por el pueblo y pues ya traen 2, 3 harinazos, ¿no? Llenas de harina. Entonces puede ser algo similar o algo simbólico de esta parte del polvo de pajarito que menciona Abraham. Puede ser algo ya, sin asesinar a tantos animalitos, ¿no? Puede ser. Pues, no quieren comentar nada más, algo que se les haya hecho extraño. Bueno, antes de que nos vayamos, quisiera darme la libertad de mostrar al público cómo está un poquito la parte de acá donde nos espantaron. Voy a tener que ver, ahí los dejo con los narradores de TUDN. Pues sí, entonces Abraham va a ir a... Mire, vamos a estar narrando la parte importante. Bueno, Abraham está dirigiéndonos hacia la parte de atrás del foro. Está un poquito chueca la cámara, disculpen al camarógrafo, pero en esa parte de atrás, bueno, están mostrándole los bombos que
que como les mencionaba enfrente, son al inicio del capítulo, ya regresamos de nuevo, son pues sí, instrumentos muy grandes, son 2 instrumentos muy grandes que se llaman bombos, que son tambores gigantes. Entonces, tienes que tener una cierta instrumento o pegarles en algún momento específico del instrumento en medio o en los costados para que suene, si no, casi no suena. O nunca van a sonar, ¿no? Si tú no les haces un toque. Si tú no los tocas, pues no funcionan porque justo son percusiones, o sea, que percuten, que tienes que tocarlas. Entonces, hace rato justo se escuchó muy fuerte y pensamos que había sido otra cosa, pero no. Sí, yo creo que sí fueron los bobos, quién sabe. Gracias a nuestro camarógrafo que fue a enseñarnos. Porque yo ya no voy a ir para allá. Todo. Bueno, antes de terminar, también yo quería recomendarles una película. Se llama El Maleficio, es muy reciente, es del 2022, es una película taiwanesa que justo habla de unos rituales que llevan a algo más extremo. Les voy a dar como el contexto rápido. Justo son 3 amigos, 2 hombres y una mujer que van a... que inicia la película, es como una especie de... como la bruja de Blair, que es como a cámara. Entonces, porque son hermanos 2 de los hombres, y la chica que es novia de uno, van hacia un lugar muy escondido en medio de las montañas y demás, y empiezan a notar como algo extraño dentro de los familiares que fueron a visitar, ¿no? Justo los llamaron porque tenían que hacer un ritual, entonces como de protección hacia los seres de su familia. El chiste es que era como una pequeña especie de culto hacia una madre vudú o Buda muy extraña, en donde pues van desafiando como una especie de acontecimientos muy extraños que tienen que ver con una niña, y pues a lo largo de la película pues se van adentrando más en este culto y en estos rituales que si no los realizan, pues puede que ya no sigan con vida, ¿no? Entonces se la recomiendo mucho, está en Netflix, es una plataforma que todos conocemos. Entonces, El Maleficio, véanla, está palomera, o sea, está interesante. Si quieren ver algo sobre rituales y cosas extrañas y ahí que los maldigan un rato, ojalá que no sea cierto, porque sí, ya me maldijeron a mí con la película, pero está buena, buena y véanla. Y ya, es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por ver este episodio, por asustarse un ratito con nosotros. Vamos a traerles más episodios. Sigue en pie la propuesta de Abraham, que si llegamos a 1000 suscriptores va a jugar el solito la ouija, porque yo ya no y ahí atrás con el pinche fantasma a ver si se avienta unos cuantos tamborazos. O se va a aventar un tiro con bueno, Abraham. Pero aclarando esta parte de los 1000 seguidores ahí en la página de Facebook, por ahí se nos había unido otra chica, ¿no? Que conocimos recientemente, no sabes si quiere venir a hacerlo junto con Abraham. No, sí, porque miren, bueno, los vamos a dejar ahí a que se los lleve la bruja. Y pues nada, muchas gracias, amigos. Este fue un episodio más de su podcast favorito, el podcast de lo paranormal, el podcast El Umbral de lo Desconocido. Yo soy Cali Mercado. Fernando Marfabón. Martínez. Y nos vemos en el capítulo siguiente. Adiós.